como el siervo brama por las corrientes de las aguas, Señor, así anhela nuestra alma estar contigo, Señor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Bueno, sigamos, hermanos, un episodio más de meternos a las patas de los caballos. Voy a compartir con ustedes esta mañana con este tema. Fíjense bien, hermanos, estaba leyendo en el libro de los Hechos y llegué a una historia que fue lo que me motivó para compartir eso que voy a compartir. Y ponerle este título: no los recordemos más. ¿Ok? No los recordemos más. Y ahorita van a ver ustedes por qué lo titulé así. Primera de Juan 1:9. Primero déjenme poner esto como base, hermanos. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, vamos a decirlo todos, ya se lo saben. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos, por su misericordia y por perdonar nuestros pecados. Solamente Dios lo puede hacer. Si enumeráramos, hermanos, si hiciéramos una lista de nuestros pecados, ¿quién se llevaría el número 1 en la lista? A ver, levante la mano. Yo la levanto más alta que ustedes. Todo eso debemos de
reconocer que el Señor, si cuando los confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero tenemos que recordar, si acaso los recordamos o si acaso los mencionamos, hermanos, tenemos que ser muy inteligentes como cristianos y en algunos casos tenemos que cambiar. Tenemos que recordarlo, si acaso lo hacemos con tristeza, y exaltar el nombre de Cristo cuando decimos, pero el Señor me perdonó. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces decimos, cuando yo no era cristiano, no, yo era bien machín. Y empezamos a levantar el orgullo. No, yo era borracho, pero borracho. No. Lo que querían ir, aquí había. Y yo fumaba de esta y de esta. Me peleaba con cualquiera en la calle y no, yo era, es más, yo era el jefe de la pandilla. Pero vine a Cristo y me perdonó mis pecados. Y tal parece que como que el orgullo está en el pasado y la desgracia en el presente. Ahora que soy cristiano, a eso me refiero, debe ser al revés. Debemos ver el pasado con tristeza, con miseria y exaltar el nombre de Cristo. Pero Cristo me ha perdonado mis pecados y ha hecho de mí una nueva criatura. Gloria a Dios, porque mucho me perdonó el Señor. Y acuérdense que la Escritura dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces aquí está el principio: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y sí, hermanos, si todos ustedes levantan la mano para decir a quién se le perdonó más que a todos, yo creo que todos levantamos la mano y no nos alcanza el tiempo para decir todas las barbaridades que hacíamos, de las cuales el Señor nos ha perdonado. Gloria a Dios, es una verdad bien poderosa de la palabra. Pero Dios hace todavía mucho más que eso. Por medio del profeta Isaías, dice el Señor, Isaías 43:25, yo soy el Dios que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Miren, hermanos, dice, y no me acordaré más de tus pecados. Esto es una maravilla, ¿no? Que Dios dice, no me acordaré más de tus pecados. Platicando con Yoba me hizo reflexionar, hermanos. Y yo quiero hacer esa reflexión con ustedes. No sé si Yoba tenga ese pensamiento para algún momento que vaya a predicar, pero yo lo adelanto y luego que lo siga. Así es que así sucede. ¿Recuerdan? Pongan sus sentidos aquí, de los atributos de Dios. Dios es omnipresente. ¿Sí? Dios es omnisciente, ¿qué quiere decir? Todo lo sabe. Dios es todopoderoso. Dios es omnipotente. Dios es santo. Dios es inteligente. Todo lo sabe. Y dentro de todos esos atributos dice Dios, fíjense bien, el Dios que todo lo sabe, dice, me olvidaré de tus pecados. ¡Qué maravilla, hermanos! Ese es el Dios en el que creemos, según nos enseñan las Sagradas Escrituras. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. No es por nuestros atributos personales, es por amor a mí mismo, dice el Señor. Y grabémonos esto, hermanos. Y no me acordaré de tus pecados. Por medio del profeta Miqueas, el Señor le pone un plus todavía a esto. Miqueas capítulo 7. Sí existe en la Biblia, hermanos, es un libro que se llama Miqueas. Porque a veces Miqueas, ¿y dónde está? Bueno, vamos a ver Primera de Miqueas capítulo 7. De esos libros que casi nunca consultamos, ¿verdad?
Miqueas capítulo 7, miren, versículo 18, también tenemos este mensaje del Señor por medio del profeta para el pueblo de Dios que dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Miren, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados, para no acordarse de ellos jamás. Y ahí viene la idea, hermanos, de no los recordemos más. Definitivamente, hermanos, definitivamente podemos seguir leyendo pasajes a lo largo de las Escrituras con ese tema y darnos cuenta que el Señor perdona nuestros pecados y los olvida. Gloria a Dios. Nuestra parte, hermanos, nuestra parte, que es muy importante entender aquí, es que nosotros debemos dejar de practicar lo que ofende a Dios. No podemos ser conchudos y tomarnos de esta misericordia de Dios. Al cabo Dios perdona, al cabo Dios es misericordioso. No podemos vivir así. Cierto es, ahí están esas verdades fundamentales. Primera de Juan 1:9, Isaías 43:25, Miqueas 7:18 al 19, y podemos seguir leyendo más versículos en ese tenor. Pero lo importante que nosotros debemos comprender, una vez que creemos esto, de que Dios perdona nuestros pecados, borra nuestras rebeliones, los sepulta en lo profundo de la mar para no acordarse de ellos jamás, nuestra parte es dejar de practicar, dejar de hacer lo que ofende a Dios. Y si hacemos la lista, simplemente tenemos que concluir diciendo: ¿dónde aprendemos lo que ofende a Dios? En su palabra. La Biblia nos enseña lo que ofende a Dios. El mensaje de esta mañana, hermanos, es un mensaje muy fuerte para los varones cristianos, lo que escuchamos esta mañana. Muy fuerte y muy serio, porque dentro de esas cosas que debe tener el perfil de un varón de Dios, hay cosas que ofenden a Dios que nosotros todavía desgraciadamente muchas veces practicamos, que tienen que ser desechadas de nosotros. Nosotros tenemos que dejar de hacer lo que ofende al Señor. Y hay dos mensajes de Jesús, hay más, pero hay dos historias donde el Señor termina con este mensaje. Miren, hermanos, San Juan capítulo 5 está el hombre curado en el estanque de Betesda. ¿Se acuerdan? San Juan capítulo 5. Un hombre que necesitaba la ayuda de Dios, y sucedió un milagro, según leemos en esta narración, en el estanque de Betesda, que de vez en cuando venía un ángel del cielo y movía el agua, y el primero que entraba en el agua quedaba curado. Había un hombre ahí que tenía 38 años enfermo, y siempre le ganaban para meterse al estanque cuando venía el ángel y movía el agua. 38 años y le ganaban, él no podía meterse al estanque. Y un día llega el Señor ahí y le dice: ¿quieres ser sanado? Y el Señor le dice: sí quiero. Dice: pero me ganan. Cuando yo me quiero meter al estanque, ya otro se me adelantó, y el milagro pues se lo llevó aquel. Entonces Jesús le dijo, voy a leer en el verso 6. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ahí ya mucho tiempo así. De hecho, 38 años, dice el versículo 5. Y le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: no, es día de reposo,
no te es lícito llevar tu lecho. Él respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Verso 14, hermanos. Termina así esta narración. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, miren lo que le dijo: mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. En los versículos arriba, hermano, no narra nada de su pecado. Pero Dios es omnisciente y Dios lo sabe todo. Y Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados, aun los que pensamos que nadie se da cuenta. Este hombre estaba enfermo, tenía 38 años queriendo ser curado, no se podía. Habla de su enfermedad, habla del estanque, habla del agua, habla del ángel, habla de que se le adelantaban y todo. Pero Jesús, que todo lo sabe, le dice a este hombre: mira, ya fuiste sanado. Pero le da una advertencia, hermanos, y esa advertencia es vigente todavía. Y le dice: no peques más. Entendamos esto, hermanos. No peques más, porque te puede venir algo peor. Lo que podemos decir, hermanos, en el siglo XXI, en nuestro lenguaje que podemos entender: hermanos, no juguemos con las cosas de Dios. No juguemos con la misericordia de Dios. Cierto es, son verdades, hermanos, que si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Que el Señor dice: no me acordaré más de tus pecados. Que leemos en las Escrituras que Él sepulta nuestras iniquidades en lo profundo del mar, todos nuestros pecados. Ahí está. Pero no podemos jugar con Dios ni con las cosas de Dios, hermanos. No podemos ser como el yo-yo. A veces arriba. Bueno, ustedes que saben de yo-yo. Ustedes puro de ni entiendo para acá. Pero ¿se acuerda, Pastor Jiménez, cuando jugamos nosotros al yo-yo, al valero, al trompo, a la pirinola? Y la característica del yo-yo con la soguita es que a veces está arriba, a veces está abajo. Esa es la diversión. Pero nuestra vida no puede estar a veces arriba y no puede estar a veces abajo. No podemos portarnos bien, no podemos portarnos mal. Y muchas veces jugamos así, nos portamos bien, nos portamos mal, con este pensamiento: ay, al cabo Dios me perdona. Sí, téngalo por seguro. Pero estamos en peligro. Y el Señor le advirtió a este hombre que no se mencionan sus pecados, pero por alguna razón el Señor Jesús le dijo: no juegues con las cosas de Dios, porque te puede venir algo peor. Y esto es una verdad poderosa en las Escrituras, hermanos. Estoy poniendo solamente el fundamento para no acordarnos de ellos más. San Juan capítulo 8 narra la narración de una señora que fue sorprendida en el pleno acto del adulterio. Versículos 1 al 11. El Señor fue cuando se agachó, escribió en tierra. Todo ese ¿recuerdan la historia? ¿O la leemos? ¿Sí la recuerdan? ¿Recuerdan esa historia? Cuando el Señor, después de que la gente empezó a irse, ¿qué leyó? Ese es el gran misterio, hermanos. ¿Qué escribió el Señor? ¿Qué escribió el Señor en tierra? De tal manera que la conciencia de los acusadores no les dejó estar ahí. Se fueron. Dice el versículo 10: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ¿qué le dijo?
ni yo te condeno. Vete y no peques más. No podemos jugar con las cosas de Dios. Cierto es que Él nos perdona, pero Él dice, no peques más. Hermanos, ¿por qué? Tenemos que aprender este principio, hermanos. El pecado es nuestro peor enemigo en nuestra relación con Dios. ¿Se lo graban? El pecado es nuestro peor enemigo en nuestra relación con Dios. Además de que en el diario vivir, hermanos, el pecado causa amargura, definitivamente. Causa actitudes incorrectas. En algunos casos, hermanos, yo sé que ustedes no saben, pero lo menciono para prevenirlo. El pecado causa insomnio. Hay personas que no pueden dormir a causa de su pecado. El enemigo, hermanos, es experto en recordar nuestros errores pasados, recordar nuestros pecados pasados. Pero el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, para olvidar nuestros pecados pasados, perdonados y abandonados. ¿Lo guardaron? ¿Lo captaron? ¿Lo captaron o no? El enemigo es especialista en recordar nuestro pasado. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados pasados, pero confesados y sobre todo abandonados. No estar ahí otra vez y otra vez y otra vez. Dentro de la especialidad del enemigo, ahí es donde debemos tener mucho cuidado, hermanos. Y ese es el énfasis que quiero hacer esta mañana. Él es especialista en recordarnos nuestro pasado, nuestro pecado, lo que no le agrada a Dios, hermanos. Con una voz acusadora. Eso inutiliza a la gente, hermano, hace inútil en las cosas de Dios. La astucia del enemigo llega de esta manera. ¿Cómo crees que Dios te va a perdonar a ti si tú eras tan... Y póngale ahí todo su pasado. ¿Dios te va a perdonar a ti? Acuérdate que eras y eras y eras y eras. Y si fuéramos a Dios, hermanos, con esto que hemos leído en la palabra, si fuéramos a Dios y dejáramos Dios, ¿te acuerdas cuando yo era así, 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 así? ¿Saben qué haría Dios, hermanos? Si pudiéramos platicar así con el Señor, ¿saben qué haría el Señor? ¿De qué estás hablando? Acuérdate, Señor, como yo era. ¿De qué estás hablando? ¿Me explico? ¿Por qué? Porque el Señor lo olvidó. Gloria a Dios. Está el acusador. Y Él va a estar diciendo, tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto. Ay, sí, muy santita. Ay, sí, muy santito. Ahora sí en el templo hasta golpes de pecho. Pero acuérdate cómo eras. ¿Y qué le vamos a decir al enemigo? ¿De qué estás hablando? Hello. ¿Me explico, hermanos? No los recordemos más. Una persona, hermanos, una persona, fíjense, hermanos, incluso para evitarnos juicios, ofendió a la gente que más quería en su momento.
Ofendió a su esposa, ofendió a sus hijos, ofendió a sus padres, ofendió a muchas personas, lastimó a muchas personas. Cuando lo reconoció, se arrepintió, le pidió perdón a Dios, le pidió perdón a su esposa, le pidió perdón a sus hijos, le pidió perdón a sus padres, le pidió perdón a toda su gente cercana a quien había lastimado con decisiones y acciones incorrectas. Se los comento porque yo, platicando con esa persona, en una ocasión le dije: tú te portaste muy mal, tú hiciste cosas muy incorrectas. Fíjese, ¿no? Y con las manos en la cintura me dice: ya me arrepentí, ya le pedí perdón a Dios, ya le pedí perdón a las personas que lastimé. Lo demás ya no me importa. He sido perdonado. Restauró su matrimonio, su relación con sus hijos, su relación con sus padres. Pero me llamó tanta la atención la convicción con la que venía a la escritura y decía: ya me arrepentí, ya pedí perdón, ya me perdonaron, lo demás no me importa. Hermanos, a veces le hacemos más caso a las personas que vienen como Satanás. Hay personas, hermanos, usadas por Satanás para venir y recordarnos nuestro pasado. Y muchas veces meten el dedo en la llaga y dicen: pero si tú eres esto y esto y esto. Y nosotros, hermanos, cuando no tomamos la palabra de Dios, cuando no nos basamos en la verdad de Dios, ahí estamos: sí, es cierto, yo soy eso que me están diciendo. No. Dios dice: no. Y si usted platica con Dios y le dice: Dios, ¿te acuerdas de esto y de esto, de esto? Lo va a sorprender y le va a decir: Dios, eso yo ya lo perdoné, ya lo olvidé, ya lo eché a lo profundo de la mar para no acordarme de ello jamás. ¿Por qué te estás acordando tú? No los recuerdes más. Si no, somos inútiles. Inútiles en la obra de Dios, hermanos. Si vivimos de ese pasado, y especialmente si tenemos un pasado oscuro, amargo, doloroso, pero tenemos que volver a este principio, hermanos. Un pasado que quedó en el olvido y ya no lo practicamos. Si estamos jugando todavía, pues téngalo por seguro que se va a cargar esa amargura toda la vida. Y aquí está la historia que me hizo pensar en esto, hermanos. Fíjense bien. Acompáñenme aquí, Hechos capítulo 3. Estaba leyendo en este pasaje, hermanos. Estoy preparando una conferencia para pastores. Y estaba leyendo esta parte, pensando en eso, ¿no? Pero aquí el Señor me habló tan lindo, hermanos, al leer esta parte de las Escrituras. Mire, Hechos capítulo 3 está después de Hechos capítulo 2. ¿Sí, verdad? Y Hechos capítulo 2 está después del capítulo 1. Y en el capítulo 1 de Hechos nos habla de que 120 de los discípulos del Señor estaban en el aposento alto. ¿Se acuerdan? ¿Qué estaban haciendo? Orando. Eso provocó que el Señor cumpliera una promesa que había hecho muchos años atrás por medio del profeta Oseas. No, por medio del profeta Joel, que iba a enviar de su Espíritu Santo, lo que nosotros ahora conocemos como el día del Pentecostés. Entre esos 120 que estaban ahí, hermanos, estaba un discípulo del Señor obstinado,
que se llamaba Pedro. ¿Se acuerdan? Y Pedro fue cambiado ese día cuando recibió el Espíritu Santo. Fue tan cambiado que empezó a predicar. Después del capítulo 2 del derramamiento del Espíritu Santo sobre esos 120 que estaban en el aposento alto. Y dentro de su discurso del capítulo 3, miren hermanos, llega al versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo. Miren, parte de su predicación era esta: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, miren, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Verso 14, ¿qué dice, hermanos? ¿Están ahí conmigo? ¿A todos qué dice? Y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de la cual nosotros somos testigos. Siempre me digo, no lo que el énfasis que quiero hacer de aquí, pero siempre me ha llenado estas últimas palabras del verso 15 cuando dice, nosotros somos testigos. Es glorioso, hermanos, esta gente que estuvo presente cuando Jesucristo resucitó. Indescriptible. Pero miren, volviendo al 14, aquí está el tema que nos entretiene. Parte de su sermón, ¿qué dice? El verso 14 al principio. Mas vosotros negasteis al santo. ¿Quién está diciendo eso? Pedro. Válganme este dicho mexicano. Escúchenme. ¿El burro hablando de orejas? ¿Sí me captan la idea? ¿Por qué les estaba exhortando Pedro? Ustedes negaron al Señor. ¿Quién lo había hecho antes? ¿Tenía autoridad para dar esta exhortación? ¿Me entienden? El burro hablando de orejas. Ustedes negaron al Señor, hermanos, antes del arresto de Jesús. El Señor le dijo a sus discípulos, me van a arrestar, me van a crucificar, me van a matar. Y Pedro dijo, nunca, Señor, nunca tal acontezca esto. Cuando intenten hacer esto, aquí estamos nosotros para dar nuestra vida por ti. Pedro, tú me vas a negar. No, Señor, 3 veces antes que suene la alarma. Tú me vas a negar 3 veces. Nunca, Señor. Viene el arresto. Miren, este relato está en Mateo 26. Dice el versículo 69. Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Verso 70 dice, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. 71. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él se negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. 73. Un poco después, acercándose a los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Primera vez, tú eres de ellos. No, hombre, ni lo conozco. Negó. Segunda vez, tú eres de ellos. Que no, hombre, yo no lo conozco.
Tercera vez, tú hablas como ellos. No, miren, para que vean que no soy de ellos. Y ¿me da chance de decir una? Nomás una. Porque empezó a maldecir. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Empezó a maldecir. Ya la pensaron como quiera, ya la pensaron. ¿Qué cosa, hermano? Negó que conocía a Jesús cuando unas horas antes había dicho: Señor, doy mi vida por ti. ¿Cuál fue la clave de eso, hermanos? Para que Pedro después se parara enfrente del pueblo y diciendo: ustedes negaron al Santo de Israel. Alguien pudo haberle dicho ahí: oye, pues ayer tú lo estabas negando. Y ahí está la acusación. Si Pedro se hubiera quedado con esa acusación, hermanos, no fuera el Pedro del cual tenemos testimonio en la palabra después del día del Pentecostés. Después de que recibió el Espíritu Santo ahí en el día del Pentecostés en el aposento alto, hermanos, dice la Biblia que Pedro y Juan y todos los apóstoles subían al templo a la hora de la oración como era acostumbrado. En la puerta del templo que se llamaba La Hermosa había un hombre que tenía 40 años, 42 años, paralítico desde que nació. Y todos los días, hermanos, pasaban ahí y estaba este hombre a la puerta del templo estirando la mano, esperando recibir de ellos algo todos los días, y tenía ahí muchos años. Y Pedro y Juan pasaban ahí todo el tiempo pasaban y ahí lo veían y nunca volteaban hacia allá. Pero este día, después de que él fue lleno del Espíritu Santo y perdonado por el Señor, el hombre extiende la mano a Pedro, y entonces Pedro se detiene y le dice: mira, soy pastor metodista libre, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y ese día, la vida de un hombre perdonado, la vida de un hombre arrepentido, la vida de un hombre que dejó atrás su pasado, le dijo a este hombre: en el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Y de ahí se viene todo el discurso. Si Pedro se hubiera quedado: no sirvo para nada, yo negué al Señor, soy un inútil, yo negué al Señor, yo no sirvo para esto, yo negué al Señor, no hubiera dado ese sermón que dio después de la curación de este hombre. ¿Qué hizo Pedro? No se acordó más de sus faltas y de sus debilidades. ¿Me explico? No los recordemos más, hermanos. El enemigo quiere que estemos acordándonos: tú la regaste, tú fallaste, tú la regaste, tú fallaste. Sí, pero nosotros tenemos que decir: ya me arrepentí, ya pedí perdón, el Señor ya me perdonó, ya lo olvidó. De mi parte, no lo hago más. Qué maravilla, ¿no? No acordarnos más de esas cosas que sin duda alguna nos atan. Pedro se arrepintió, hermanos, pidió perdón, fue perdonado, tomó su perdón y Dios le dio una encomienda maravillosa a este apóstol del Señor. Después de resucitado, el Señor tiene un encuentro con Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Segunda vez: Pedro, ¿me amas? Tercera vez: Pedro, ¿me amas? A lo cual Pedro dijo: tú lo sabes, Señor. Y el Señor le dice: te tengo confianza, sé el pastor de mis ovejas. Hermanos, no es poca cosa eso, que el Señor le haya encomendado ese maravilloso trabajo
a un traidor, a un mentiroso, a un cobarde. ¿Pero por qué lo hizo? Porque todas esas cosas negativas quedaron en el pasado y él no se acordó de ellas jamás. Gloria a Dios, hermanos. Vivió una nueva vida, Pedro, en la unción y el poder que da el perdón de nuestros pecados. Amados hermanos, no los recordemos más. No miremos hacia atrás. Es muy peligroso mirar hacia atrás. Hablando del Día de la Mujer, déjenme recordarles una historia, porque también me llamó la atención. En cuanto lean esta parte, van a ver de qué se trata. Miren cómo me llamó la atención esto. Lucas capítulo 17. Lucas 17, 28. El Señor, hablando de los últimos tiempos, hace referencia a acontecimientos del pasado, en los días de Abraham, los días de Noé, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el que me llama la atención es el versículo 28, 17 a 28 de Lucas, y donde el Señor dice: asimismo, como sucedió en los días de Lot, miren, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Así será el día que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. ¿Y qué dice el versículo 32? Acuérdense de la mujer de Lot. Nada más, esto es lo que dice el Señor ahí. Acuérdense de la mujer de Lot. ¿Por qué me llamó la atención, hermanos? Tenemos por lo menos, hermanos, por lo menos la mención de 170 mujeres en la Biblia. Por lo menos. No tengo confirmado por mí mismo el dato. Pero según los historiadores, tenemos la mención de por lo menos 170 mujeres en la Biblia. Y Dios en su mensaje le dice: acuérdense de la mujer de Lot. ¿Qué tenemos que acordarnos de la mujer de Lot? Bueno, tenemos que ir a Génesis 19. Vayan conmigo a Génesis 19. Dice Génesis 19:15: y al rayar el alba, los ángeles daba prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su manto y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando lo hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida. Y miren la única recomendación que les dio. ¿Cuál fue la única recomendación que les dio? Primero les dice: escapa por tu vida. Ahí no mires atrás, no mires tras ti, ni pares en esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Sigue diciendo. Nos vamos hasta el versículo 26. Ya en la carrera, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y hasta ahí llegó la doña.
se volvió estatua de sal. ¿Por qué? Por voltear, por mirar atrás, en lugar de confiar en su futuro. Cuando el Señor está dando el mensaje de los últimos tiempos, esta fue la única recomendación que dijo: acuérdense de la mujer de Lot. Ella pudo haber escapado juntamente con Lot, sus hijas y sus yernos, pero ella miró para atrás. ¿Me comprenden la idea, hermanos? Muchas veces nos quedamos como estatuas de sal mirando para atrás a lo que Dios dice. Ya no te acuerdes más. Eso ya quedó en el pasado. ¿La regaste? Sí. ¿Fallaste? Sí. ¿Hiciste? ¿Dijiste? Sí. Pero hermanos, tengamos esta convicción. No tenemos que decírsela a Dios, porque si usted fue sincero con Dios, si fuimos sinceros con Dios, Él ya nos perdonó. Gloria a Dios. Recuérdenselo al diablo. Si ustedes platican con el diablo, pues. Si el diablo viene como acusador, ustedes díganle: no sé de qué me estás hablando. Lo del pasado, allá quedó. Yo no volteo para atrás. Yo voy adelante. Mis pecados han sido perdonados. No los recuerdo más. Y no quiero quedarme estático. No quiero quedarme ahí parado. Hermanos, créeme que ninguno de nosotros como seres humanos somos dignos de caminar en el camino de Dios. No somos dignos. No somos dignos de predicar. No somos dignos de servir. Si nos basamos en nuestro pasado, no somos dignos de nada. Es por la pura misericordia de Dios que hacemos lo que hacemos y que estamos donde estamos y que servimos, como dijo el Señor Jesús, como siervos inútiles, solamente en las manos de Dios. Pero tenemos que renunciar a ese pasado, hermanos. No importa cuán negro haya sido nuestro pasado, tenemos que renunciar a él, olvidarnos, mirar hacia donde está adelante y ponernos en las manos de Dios para servir al todopoderoso y eterno Dios. En las manos de Dios somos muy útiles. Pero no mire para atrás y no los recuerde más. Aleluya. El sermón de Pedro, diciendo dentro de su sermón: ustedes negaron a Cristo. Tuvo la autoridad de decirlo, hermanos, porque él había sido arrepentido y perdonado. Ese sermón le dio, por lo menos, porque dice la traducción que tenemos de la palabra, dice que se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y luego fueron bautizados. Y a partir de ahí, hermanos, del día del Pentecostés, con 120 llenos del poder de Dios y perdonados por el Señor, se llegó el Evangelio hasta que nos ha llegado a nosotros. Y se sigue extendiendo. Gloria a Dios. Si Pedro no se hubiera sentido perdonado y cambiado, no hubiera dado ese sermón ahí. Y todos los representantes de 13 o 14 países que estaban ahí, viendo lo que estaba pasando en el aposento alto, no hubieran salido como misioneros para llevar el Evangelio a cada una de esas naciones mencionadas al final del capítulo 2 de Hechos, o a mediados del capítulo, cuando dieron la explicación de qué significaban esas lenguas que habían recibido ese día para dar el mensaje de Dios
en sus propios idiomas y llevarlo cada uno a su lugar. Fue, hermanos, el resultado de un hombre perdonado que trajo ese sermón ese día, que impactó a 3,000 personas ese día. No puedo imaginarme, pastor, ese día bautizando 3,000. 3,000. El que sigue. Y yo creo que ahí entre los discípulos, sabes que ya te toca, a mí ya me duelen las piernas. Tú bautízate de los 100 que faltan. Qué maravilla, hermanos, qué maravilla. Por un hombre que ya no quiso vivir en su pasado. Ya no volteó para atrás y vio para adelante. Me encanta, hermanos, leer las cartas de Pedro, en donde él habla de la transfiguración. Y Pedro dice, y nosotros somos testigos de esas cosas. Vimos la misma gloria de Dios en el monte de la transfiguración. Pedro, Juan y Jacob con el Señor Jesús vieron cómo descendió la gloria de Dios. Y cuando escriben los tres, escriben, nosotros vimos la gloria de Dios. ¿Lo merecían? No. Pero fue por la pura misericordia del Señor. Así es que, mis amados hermanos y hermanas, llévese esto en su mente. No los recordemos más. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Aleluya. Te agradecemos, Señor Dios Todopoderoso, esta mañana, la vida que nos das y la salud. Este domingo que decidimos tener nuestra reunión matutina y nuestro tiempo de alabanza, nuestro tiempo de compañerismo. Queremos darte gracias, Dios. Y ahora mismo, Señor, pongo esta palabra en el corazón y en la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Especialmente en aquellos que todavía son vulnerables y son presa de las acusaciones del enemigo. Permítele salir esta mañana con la convicción de que en ti tenemos perdón de pecados. Y que por lo que tú haces, nosotros tomamos la decisión de no acordarnos de ellos jamás. Y que no practicamos lo que es desagradable delante de ti. Y cuando llegamos a fallar, tenemos de inmediato el recurso del arrepentimiento para que nada estorbe nuestra comunión contigo. Dios Todopoderoso, usa tu palabra para bendecir nuestras vidas. Reprende al enemigo por nosotros, Padre. Reprende al acusador de nuestras almas. Y ayúdanos a vivir en rectitud y en santidad delante de Dios y delante de los hombres. Padre, recibe nuestra gratitud, nuestra alabanza y nuestra adoración esta mañana. Síguenos bendiciendo el resto del día. Padre, bendice cada una de las iglesias de nuestra conferencia, desde Isla de Cedros, Guerrero Negro, en Ensenada, en El Rosario, en Mexicali, en Tijuana, en Tecate. Bendice nuestras iglesias, bendice cada pastor que esta mañana está al frente compartiendo tu palabra con tu pueblo. Sea tu iglesia bendecida, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo. Rogamos que nos bendigas esta semana, que nos guardes y nos protejas. No le permitas al enemigo tocar nuestra vida, no le permitas tocar nuestra salud, no le permitas tocar nuestro carro, nuestras posesiones. Padre, reprende al enemigo. Nos ponemos en tus manos, que el ángel de Jehová acampe alrededor nuestro, nos proteja y nos defienda. Danos una semana de victoria, Señor. Damos una semana en la que podamos caminar dentro de la bendición de Dios.
En tus manos santas nos ponemos y te damos gracias por la meditación de tu palabra esta mañana. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tú me has dado libertad, quitaste toda mi